Que la luz y la paz de Dios estén con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente lo rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué están discutiendo? De entre la gente uno le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó, gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho. Lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre, desde pequeño. Y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó, ¿qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas, creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te lo mando. Sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió, esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de palabra del Señor. La curación del epiléptico nació de la desesperación de su padre. Intentó en vano obtener ayuda de los discípulos de Jesús. Aunque Jesús los había enviado a expulsar demonios, no tuvieron éxito, no pudieron expulsarlo. Un clamoroso fracaso de los discípulos, mientras Jesús en la montaña se transfiguraba frente a tres de ellos. En el fracaso de los discípulos de Jesús podemos encontrar muchos de nuestros propios fracasos. De hecho, ¿cuántas veces experimentamos que no podemos cambiar ni una pizca de la realidad, de las situaciones que encontramos? Los discípulos y nosotros con ellos deben tener en cuenta que la fuerza del mal y sus consecuencias pueden remediarse y eliminarse solo a partir de una comunión profunda con el Señor y su Espíritu. Esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Sin embargo, no parece que el Señor haya hecho una oración para curar al joven. Pero no perdamos de vista que acababa de bajar del monte Tabor, donde se había transfigurado ante tres de sus discípulos más cercanos. Lo que hace Jesús es dialogar con el padre del enfermo. Quiere saber desde cuándo está así. Está enfermo desde la infancia, no nació así. En el diálogo, Cristo hace que el papá migre de la forma hipotética a la imperativa. Le pregunta, ¿qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Del si puedes, pasa al creo y puedo. Entra en el dinamismo de confianza en la vida, en el amor, en Dios, que derrota el mal. Como podemos ver, Jesús realiza dos curaciones. Cura la incredulidad del padre, fortalece su fe y libera a su hijo
del espíritu inmundo. La fe no comienza cuando todo es claro y las condiciones son firmes. Comienza cuando se reconoce la propia necesidad y la propia impotencia. Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Ayúdame a curar mi incredulidad. El milagro consiste en que la debilidad no es un impedimento, sino una oportunidad para renovar nuestra pasión por el Señor y empezar de nuevo. Al final del relato, Jesús explica en privado a los discípulos dónde está el problema de su impotencia para curar al enfermo. Esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. El mal no se puede expulsar sin la oración. Paradójicamente, la fe es directamente proporcional a la conciencia de su debilidad y pobreza. De ahí la importancia y la necesidad de la oración. Si reflexionamos bien, ¿qué es la oración? Sino el reconocimiento de no tener las fuerzas necesarias para afrontar la vida y tener que sacarlas, o mejor dicho, implorarlas. La oración nos libera, nos devuelve la esperanza, nos acerca a Cristo y a su luz amorosa. La bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted.